Ya. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve o no se ve? Se ve, ¿no es cierto? Sí, profe, Sí, se ve. Ya. Sí, profesor, se ve. Esto es muy sencillo. No lo hemos visto esto, ¿no es cierto? No. No. Ya. Entonces, ¿qué buscamos? Si usted va a la página, a la resolución 3, al tema de la existencia, ¿con qué nos encontramos? Inventario, en la página 45. Entonces, primera cosa, la valoración inicial, la valoración posterior, hasta ahí todo eso lo hemos conversado. Pero los métodos de costo para los inventarios, la norma habla de FIFO y costo promedio ponderado. Página 148, párrafo del 21 al 24. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio bajo el método FIFO y promedio ponderado. Es muy sencillo, pongan atención, no se pierdan. Ustedes pueden sacar pantallazo para quedarse con el material o foto, pero esto yo se los voy a enviar después. Como les dije, el miércoles terminamos, después del miércoles yo lo paso a José y José se lo envía a todos ustedes, ¿no es cierto?, el ejercicio. Pero prefiero que pongan atención. El FIFO es lo primero que ingresa, lo primero que sale, en términos sencillos. Entonces vamos a ir por el método del FIFO. Vean ustedes, esto es muy sencillo. Si yo tengo aquí el saldo inicial, 1000 unidades a 10 pesos me da 10.000 pesos. Recuerden, lo primero que ingresa es lo primero que sale. Y vendo a continuación 200 unidades. ¿A cuánto? A 10 pesos. ¿Por qué? Porque lo primero que ingresó a 10 es lo primero que sale, a 10. ¿Vale? Entonces, aquí tengo 1000 unidades, vendí 800. Por lo tanto, aquí me quedan 800 unidades. Ese es el saldo después de la primera venta. Después adquirimos 400 unidades, pero ¿a cuánto? A 15 pesos. Recuerden, lo primero que ingresa, lo primero que sale. Y aquí quedan 800 unidades a 10 pesos. 400 unidades a 15 pesos. Luego compramos 200 unidades. ¿A cuánto? A 20 pesos. Recuerden, lo primero que ingresa es lo primero que sale. Entonces aquí me quedaron 800 unidades, 400 y 400. Perdón, 400 y 200. Luego vendimos nuevamente, pero vendimos 900 unidades. Entonces aplico el concepto, lo primero que ingresa, lo primero que sale. Aquí tenía 800 unidades. Por lo tanto, consumo las 800 y aquí quedan cero. ¿A qué precio? A 10 pesos. Me faltan 100, voy a buscar acá. Ya aquí el saldo es cero. Voy a buscar aquí 100. Por lo tanto, aquí me quedan, de este saldo me quedan 300. Entonces, consumo 100 porque vendí 100. ¿A qué precio? Se fueron todas las de a 10, ahora me quedan. Por lo tanto, 100 a 15. Bueno, entonces, al vender estas 900 unidades, que en el fondo son 800 a 10 aquí, y 100 a 15 aquí, eso me da 9.500. Luego, entonces, si yo voy al estado de resultados, yo tengo, en el costo de venta tengo ¿cuánto? Tengo los 2.000 más los 9.500. Y si yo me voy al balance, donde está el saldo de la mercadería, ¿cierto? ¿Cuánto tengo en la mercadería? 8.500.
estos 8.500, estas 500 unidades, ¿son cuántas? Son 300 a 15 pesos, porque aquí me quedaron 300. Y las 200 a 20 pesos, eso me da 8.500. Entonces, en la contabilidad, la cuenta mercadería tiene un saldo de 8.500. Si me voy al estado de resultado, el costo de venta tiene 11.500. Si usted suma los 8.500 más los 11.500, me da 20.000. Recuerde eso, 20.000. Recuerde que en contabilidad quedan 8.500 y en el estado de resultados queda 11.500. Recuerde eso, anote eso. Entonces determine el costo del inventario. Aquí está explicado. Lo mismo que vimos arriba, pero de otra forma. El saldo de la existencia inicial, 1.000 unidades a 10 pesos, costo de venta. Vendimos 200, me quedan saldo 800 a 10 pesos. Este es ¿no es cierto?, el costo del inventario según contabilidad, y esto es el costo de venta según el estado de resultados. Entonces aquí está más detallado y finalmente se explica nuevamente los 8.500 que están de esta forma. Y para el periodo siguiente entonces comienza con esos saldos iniciales, 300 a 15 pesos y 200 unidades a 20 pesos. Recuerden, 8.500 más 11.500 me da 20.000. Pero ¿qué pasa con el precio promedio ponderado? El precio promedio ponderado también con los mismos datos, ¿no es cierto? Vamos ahí. Los mismos datos. 1.000 unidades a 10 pesos, 10.000 pesos el costo del inventario. Vendimos las 200 unidades a 10 pesos. ¿Cuál es el promedio en cuanto al precio? Son 2.000, ¿no es cierto? A 10 pesos. Son 200. Luego tenemos el saldo, 800. Y seguimos con el promedio, ¿no es cierto? Que serían 800 dividido por 800. 8.000 dividido por 800 me da 10. Luego adquirimos 400 unidades a 15, 200 a 20, y ahí sí que se genera un promedio, ¿no es cierto? Yo sumo aquí 8.000, 14 más 4 me da 18. Acá tenemos las unidades, 1.400 unidades. Si yo divido pesos por cantidad, P por Q, yo divido P dividido por Q, me da 12.86. Este es el precio promedio que voy a utilizar para vender 900 unidades. Si yo multiplico 12.86 por 900 unidades me da 11.570. Si yo sumo la primera venta con la segunda venta me da 13.570. El saldo de las unidades son las mismas, siempre igual. Por el FIFO o por el precio promedio eso no cambia. Lo que cambia es el precio contable. Arriba era 8.500 y aquí son 6.430. El costo de vender arriba era 11.500 y aquí son 13.570. Sin embargo, ambos en la suma me da 20.000. Y eso va a ser siempre así. Entonces, ¿en qué debo considerar? Si usted fuera el gerente de finanzas o la persona encargada de los costos, ¿qué razones me diría para que un producto sea FIFO? El método del costo sea FIFO o precio promedio ponderado. Eso. Ahí tiene el método del costo FIFO, el método del costo FIFO y precio promedio ponderado. Entonces, dicho eso que yo le explico, ¿qué razones ustedes me darían para un grupo de activos bajo el método FIFO y otro promedio ponderado? ¿Qué usted considera para asignar un método de costo a un grupo de activos?
¿Qué me dice el público? ¿Será lo que va a estar el resultado, el gasto? Comparar los gastos. No, porque si tú, o sea, está claro que el método promedio ponderado, el costo de venta es más alto, Sí, claro. pero el saldo de mercadería es menor. Ujú. Y si tú quieres, y eso, ¿en qué quieres tú? ¿Quieres tener menos margen de contribución o más margen de contribución? Lo normal es que tú Profesor, quieras, ¿sí? ¿y si fuera más margen de contribución? Sería el método FIFO. Ya. Ve ahí, pues mira, arriba el FIFO te da costo de venta 11.500. Ahí. 11.500, ¿sí? Y abajo en el método costo promedio te da 13.570. 13.500, Entonces el margen de contribución es menor. Si claro. el costo de venta aumenta, el margen de contribución es menor. Entonces alguien me puede decir, yo me quedo por el FIFO porque así tengo más ganancia. ¿Es válido eso? Pero tengo menos existencia. La venta es la misma. No, pues al revés, tendría más existencia. La venta es la misma. Sí. No, pero es que A en la ver. contabilidad no estamos hablando de unidades, en la contabilidad estamos hablando de valores. Son 8.500. Ya. Y bajo el promedio, bajo el costo promedio ponderado son, ¿cuántos? 6.730 parece que. O 6.000, 430. 430. 6.430. ¿Se fija? 430. Sáquenle la foto ahí y en el balance aquí la mercadería es 8.500 por el método FIFO y 6.430 por el método promedio ponderado. Y en el costo de venta usted le coloca aquí en el método FIFO de 11.500 y ahora el costo de venta es 13. ¿Cuál de los dos me quedo? La verdad es que eso va a depender de esto, mire. De esto. De los flujos. La representación fiable de los flujos de inventario real. Sí, celular. Profe, ¿me puede explicar eso, por favor? ¿Qué cosa le explico? Lo que puso con rojo, que va a depender de esto. El flujo de dinero. Representación. El dinero, ¿no es cierto?, bajo el método FIFO o bajo el método promedio ponderado, ¿no es cierto? Si yo quiero tomar una decisión con respecto a uno o lo otro, ¿no es cierto?, tengo que ver cuál es el flujo más fiable en relación al inventario. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Supongamos que estamos en el precio promedio ponderado y con el sistema FIFO, ¿vale? Ya. Si yo tengo ahora, por ejemplo, con una inflación cero, por ejemplo, No hay inflación. ¿cuál tomaría usted considerando lo que está en rojo? El FIFO. Ya, ¿y qué pasaría con el precio promedio ponderado? Buena pregunta, profesor. No pasaría casi nada, porque como la inflación es cero, por un ejemplo, Se una mantiene. hipótesis, Claro. el precio promedio se mantiene. En cambio, si fuera una inflación como la que tenemos hoy día, usted sale a comprar productos para vender, el mismo producto sale a comprar y ve que los precios son distintos. ¿Cuál es la lógica de acuerdo a esto que yo marqué en rojo? ¿Cuál sería entre los dos el mejor que tomaría? El que representa más fielmente los flujos. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el método del costo? ¿El promedio ponderado? El promedio ponderado.
porque los precios se estarían alterando, ¿no es cierto? Exactamente. Entre la primera y segunda y tercera y cuarta compra. Entonces, mejor tener un precio promedio. Y eso, profe, sería entonces principalmente de cómo vaya siendo el comportamiento en base a lo que nosotros vayamos viviendo. En realidad, Porque en base, el FIFO siempre considerando la representación fiable del flujo. Porque, te vuelvo a insistir, yo puse un factor, una hipótesis ahí que sería la inflación, 0. Si la inflación 0, el precio se mantiene, no se va a alterar porque no hay inflación. En cambio, con la inflación sí se altera el producto. Entonces, obviamente que el flujo más fiable es el promedio del dinero. Ahí sí me quedó muy claro, profesor. Muchas gracias. Ok, y lo otro, ojo que eso es una variable, porque puede ocurrir que el producto, en este caso puede ser que el producto a través del interés de mercado sufra, ponte tú que la inflación sea 0. Ya dijimos eso. Pero el producto, mira lo que va a ocurrir ahora. El producto es el que se desprende de un precio de otro. Ejemplo, el ¿El celular. gas? Por ejemplo, el celular. Ponte tú que no haya inflación, los precios se mantienen. Pero en cambio, ya estamos en noviembre, en diciembre. ¿Qué pasa con la entrada del año? Llegan nuevos productos. ¿Y qué pasa con Tecnología el nueva. celular? ¿Qué pasa con el celular? Sube de precio. Claro, sube los precios, Tecnología. independiente de la inflación, claro. Entonces, Van ¿cuál de perdiendo los su dos? valor. Exactamente. Tecnología nueva. Entonces también tiene que ver con el producto. Entonces, pero por eso es que dice representación fiable de los flujos de inventario real. O sea, ni uno ni lo otro va a depender de las variables externas que hemos analizado. Profe, pero el FIFO también se utiliza más cuando los productos tienen, o las mercaderías tienen fecha de caducidad. Ahí se utiliza más el FIFO. Ahí tenemos otra variable. Bueno, es lo mismo que yo hablé del celular. Pues el celular es cuestión de ver cuánto se desvaloriza cuando Los llega a fin de año. alimentos, los alimentos, los medicamentos también. Sí, sí. Profe, entonces decir que no solamente afecta, o sea, también afecta la calidad, qué tipo de producto es el que nosotros queremos contabilizar, qué tipo de producto es el que tenemos. Por ejemplo, claro. Y también afecta la rotación de inventario, Claro, por supuesto. ¿no? Claro. Sí. La rotación de inventario es un tema, po. O sea, Sí, mira, hay tanto por hablar, en realidad nosotros somos un país muy pequeñito, no hay mucho donde hablar, pero surgen temas importantes, por eso yo los invito a cuando hayan, esto se libere un poco más el tema de las reuniones y todo. En la universidad hay simposios que son abiertos al público y se generan unos debates impresionantes. Por ejemplo, en una participación mía, yo siempre hice ver que cómo era posible, porque también me sucedió, o sea, yo tengo un cliente que perdió algo así como de mil millones de pesos, porque a nadie se le ocurrió de que los remedios vencían. O todos sabían que vencía, pero nadie hizo nada para enajenar la vacuna. Y se murieron los 1.000 millones. Profesor Entonces, Fernando, sí. oiga, lo veo tan apasionado y está tan bueno el tema. No sé si interrumpirlo en este break y seguimos de lado y terminamos 15 minutos antes. No, Podría descansé. sí, yo lo vi ¿Ah? mejor. Es ¿Seguimos? mejor. Sí. Seguimos, profe, que estamos concentrados y justo esta Sí. hora no hay nadie que me interrumpa. Ya, ok. Porfa, Ya. es mi opinión, no sé el resto. Ya, Yo bueno, creo- pero es que el resto son 37, no vamos a pasar la hora. Entonces yo le decía que en esa conversatorio en la universidad salen cosas que inclusive ustedes toman la página web y ahí se enteran. En esa reunión yo me acuerdo que presenté este caso de que cómo era posible que una mediana empresa, pequeña y mediana empresa, ¿no es cierto?, que había logrado consolidarse en los últimos años,
había perdido 1.000 millones, producto de una negligencia de todos sus colaboradores. Y sonaba duro, pero yo le decía, pero todos sabían que el producto tenía fecha de vencimiento, todas las vacunas tienen fecha de vencimiento. Y nadie hizo nada es que no se vendió, dijo uno. Sí, pues sí, por algo están ahí, pues. O sea, una persona que gana, voy a decir cosas duras, pero bueno, espero que ustedes me entiendan. Y yo soy duro y no me molesta que me traten duramente. Entonces, más que duro es hablar con la razón, más que duro. Oye, pero tú ¿cuánto ganas de remuneración? 4 millones y algo, más comisiones, ¿cuánto llega? Sobre 5 millones. Y me dices que no se vendieron. Si tú sabes que no se están vendiendo porque hay un reporte mensual. Y entonces, ¿cuándo es la flecha roja? Tú estudiaste administración de la producción. Sí, sí, claro, yo sé que estudiaste, pero eso te pregunto. ¿Cuál es la ruta de la vacuna? ¿Cuál es la ruta crítica? ¿Dónde se te enciende la luz roja? ¿Y la luz se encendió? Sí, ¿y qué hicieron? Nada. Entonces, ¿quién perdió? La empresa, 1.000 millones. Porque ¿Pero alguien no hizo la pega, profe. Lógico, pero ¿quién más perdió? La comunidad, pues me imagino el público, porque eso se perdió. Podría haber sido comercializado y haber llegado a la gente. Pero Así es. ese trabajador igual perdió porque pudo haberla a lo mejor hecho una oferta, venderlas con algún tipo de descuento, una clínica, Dos por y uno. hubiese ganado menos comisión, pero no hubiese tenido la pérdida hasta del trabajo. Ya, ¿y quién más perdió? La empresa, o sea, el Estado igual pierde porque deja de percibir los impuestos que tenía esa empresa. ¿Y cuál impuesto dejó de recibir? El de El impuesto a venta. la renta, Claro, ¿cuál más? IVA, renta, Iba a renta, ya. el ¿Quién más perdió? impuesto De los único de trabajadores. Entonces, cuando esta persona me dice que no se pudo vender, es menos que básico. Es No menos se que hizo el básico. trabajo. Entonces, la falta de sinceridad, de reconocer que hubo un error. Dame tú todo, porque me decía, no, si yo hice todo lo posible por vender. Y lo primero que le pedí, muéstrame todo eso, lo posible por vender. Muéstramelo, un documento en mano. Muéstramelo. Hay correo, hay llamadas telefónicas, hay reuniones. Muéstrame todo eso que hiciste. Muéstrame la ruta, el esfuerzo que tú hiciste. Y la otra persona que es encargada del inventario de la bodega, que reporta cada rato, ¿no es cierto? ¿Qué hiciste para cuando se encendió la luz roja? Y así, eso es una investigación empírica sobre el fracaso de la venta de un producto. Eran 1.000 millones, era como 1/3 de la ganancia de la empresa. Y no solo 2/3, perdón. y no solo los 1.000 millones, pues, profe, imagínese también el producto que Bueno, se perdió. ahora vamos a ese tema. Bueno, perdieron todos los trabajadores de esa empresa por el bono. Primero que todo, todos perdieron. Entonces yo le decía, si todos los trabajadores supieran que por tu responsabilidad dejaron de recibir tanto, yo le decía, ¿tú sabes cuántos los trabajadores dejaron de recibir por esto? Y si esos trabajadores, esos 200, 300 trabajadores supieran que perdieron plata, ahora para la Navidad no la van a recibir por un error tuyo, ¿quieres que sepan? ¿Y qué vas a decirle cuando tú vayas? Hola Juanito, hola Pedrito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Y tu familia? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué le vas a decir ahora? ¿Lo mismo? Entonces, obviamente que mi recomendación era despedirlo. Porque es una persona que duerme sin considerar a los otros. Cuando uno es jefe, debe considerar a los otros. Primer requisito.
cuando uno es jefe, uno tiene doble responsabilidad. Tiene otra familia. Proteger a los que tiene bajo su mando. ¿Y qué pasó con él, con el trabajador? Lo despedimos. Y, ojo, y mi recomendación era demandarlo por negligente. Y entonces en Chile nosotros no tenemos esa cultura. No, pero ¿cómo lo voy a demandar? En otra parte, anda a hacer eso en Estados Unidos, te liquidan al tiro. Profe, Porque pero hay... disculpe, este Sí, caso igual se puede traer un poco a las municipalidades, pues. Nosotros también a lo pero mejor podemos lógico. cometer un error así garrafal y Dios mío, No, pucha, que dígame que no. sería terrible. Pero Ahí bueno, se por hace un eso es que... sumario. Claro, pero que En el las sumario por su sumario... cuenta y municipalidades hay todo, sumario, juicio de cuenta. pero Pero si imagínate eso lo que ya pierde la ocurrió en comunidad una municipalidad, eso ya ocurrió en una... en un Justamente CEFAM, hablamos, por ejemplo. claro, exactamente. Se perdió una cantidad enorme de remedios por no entregarlo oportunamente. Terrible. Es mire, en una municipalidad, ahora voy a traer el ejemplo, ustedes mismos lo mencionaron, qué bueno, pero habían varias, una o dos municipalidades en las cuales la pastilla del día después estaban vencidas y no la entregaban. Eso No sí la que es terrible, pues, entregaban profe. y vencieron cuando las mujeres iban a pedir su pastilla, no había porque estaban vencidas. ¿Por qué vencieron? Porque no se entregaban. ¿Por qué no se entregaban? ¿Qué ocurre ahí que cuesta ir a caminar a buscar la pastilla y entregarla? ¿Qué cuesta? Esas son cosas reales que han salido en los medios de comunicación. Personas contando su realidad. Sí, pero ahí también hay otro tema de por medio, porque va según el médico que no quiere entregarla, porque hay médicos que no entregan la pastilla el día después. Yo no sé si una persona que tuvo una relación el día anterior y se arrepiente y ve que podría quedar embarazada, yo no sé si tiene que ir al médico o simplemente va a la municipalidad a buscar su pastilla el día después. No, yo tengo entendido que los consultorios las entregan, pero es el médico el que la receta para que la puedan sacar de los CEFAM. Bueno, está bien. Pero yo estoy hablando del proceso Del en cuando producto uno en va sí. a pedir la pastilla y no se la entregan. Entonces, si llegó ahí a Ventanilla, yo asumo entonces que tenía la autorización médica. Profe, Porque si no llega, lo mismo sí. pasa ahora que en estos tiempos que estuvimos viviendo, que se compraron tantas y tantas cajas de mercadería por el tema de la pandemia y a lo mejor por negligencia de funcionarios no se entregaron y después los productos estaban vencidos. Por ejemplo, Así a es. nosotros particularmente puede que nos haya pasado y a municipalidades cercanas también. O sea, esto puede hablar de 1.000 millones y puede hablar de 10 pesos y es lo mismo, la pérdida es Es lo igual. mismo, exactamente. Pero mira, el peor daño no solo es el que deja de recibir, tú estás perjudicando a una familia entera, sino que ¿qué haces con los productos? Los tienes que llevar a un vertedero, peor todavía en los tiempos actuales, ¿no es cierto? Basura, claro. Exactamente. Entonces uno se da cuenta ahí que conversamos con personas que dicen una cosa pero se comportan como otra cosa. Entonces, el tema es interesante para conversarlo porque el manejo del stock. Yo hice en ese informe, hice ver varias cosas. El último era el tema, como eran vacunas, había que pedir todo un sistema sanitario, un permiso especial, un traslado especial, ¿cómo se llama? Un entierro especial, que todo lo pagó la empresa. O sea, no solo perdió 1.000 millones en mercadería, sino que tuvo que asumir los gastos de todo lo que se hizo a continuación. Y obviamente el desprestigio. Mira, para que ustedes sepan, todos los bienes perecibles tienen una ley de donaciones. Bastaba con llamar a toda la comunidad, porque ellos tienen una cartera de clientes, pero yo hace años que le venía diciendo que tenían que mirar hacia otros sectores, justamente
porque hay contingencias que hay que resolver en cualquier minuto. Y no tenían ese plan B, la donación. O sea, ¿a quién se le...? Si tú no vendes los productos, una empresa de este tipo, lo que tiene que tener, igual que la municipalidad, ojo con eso, un plan B. Los productos no pueden vencer. Tú tienes que tener a los 15 días o a la semana antes de vencer, tienes que tomar una decisión. La última decisión es donarlo, regalarlo. Tú regalando el producto genera beneficio. No un beneficio económico, pero sí un beneficio social. Entonces, si yo, no puede ocurrir, ¿se acuerdan? También salió en la televisión, no sé cómo se llama, creo que ya no existe esa organización del Estado que el que almacena todos los productos. Creo que ahora eso se terminó. Ahí se generaban grandes pérdidas de esto, por mal manejo del Cenabas, Senaba. continúa. Continúa, Sí, pero ya creo sí. que ese tema, Existe esa todavía. área. ¿Ah? Existe todavía Cenabos, quizás el área de almacenamiento me Claro. parece que ya no está existiendo, pero la empresa en sí existe. Exactamente. Esa área de almacenamiento y control del inventario quedó muy mal, porque si usted le hace una investigación de la cantidad de miles de millones de pesos y perdido, y bueno, agréguele todo lo que ya hemos conversado. Entonces, yo no, insisto, yo en ese sentido soy severo, porque un profesional universitario, después de eso, ¿qué es lo que hay? No hay más, pues, y hasta ahí llegamos. ¿Cómo no tener conciencia de las consecuencias de un mal manejo del inventario? El inventario es clave en los negocios. Y 1.000 millones es mucha plata. Disculpe, profe, esto no es solamente una práctica, o sea, no es una plática que estamos teniendo, porque si lo llevamos a lo que usted dice, la realidad, es catastrófico para cualquier organización. No es solamente que estemos conversando de un ejemplo, pero si lo tenemos que llevarlo a nuestra realidad, seamos pequeñas o grandes municipalidades, es catastrófico a todo nivel. Así es. Por eso es que hay que tener cuidado con el manejo del inventario, sobre todo con el tema de... Bienes perecibles. exactamente. Y hay una ley, como les digo, nace una ley. ¿Saben lo que significa eso? Una ley. El legislador creó una ley justamente para evitar que esto suceda. Y sucedió. ¿No sé? ¿Ah? Es como decir, oye, pero si con rojo tú no puedes pasar, te van a chocar. Y el tipo pasa, ¿no? ¿Profe, sabe Y se esa ley? murió. ¿Ah? ¿Sabe esa ley? La ley de donaciones de los productos perecibles. Me sirve mucho ese dato. Ya, si quiere yo se la busco, mándemela por WhatsApp. Está No, ya la busqué ya. La busco en internet, pero ya no sabía cómo se sí, llama. colóquele tal cual como hay en Google, de ley de donaciones De productos productos perecibles. perecibles. Gracias. Creo que por ahí la tengo, pero no me acuerdo en este minuto. Sí, ya lo noté. Ya. Ahora vamos a ir a ver este tema de... esa ley de donaciones ustedes la pueden manejar bien, muy bien. Recuerde siempre el objetivo final de una municipalidad es la colaboración con sus contribuyentes, con sus ciudadanos. Con nuestros A veces, usuarios. Con nuestros eso, usuarios. exactamente. Entonces, si usted tiene aspirina y están por vencer, vaya y la regalan, pero ya el plan B la tiene desarrollado. ¿Cuál es el plan B? Recoger información casa por casa, primero hacerlo digitalmente o a través de la página web, y si no es posible, no se recoge todo, ir casa por casa y hacer un levantamiento.
Entonces, un plan B, oye, tengo todo esto por vencer y yo sé que en tal y tales lugares se necesita. Uno va y lo entrega. Y una recepción, firma aquí, ponga la huella, una foto y listo, vamos a la casa siguiente. Profe, lo último que opino en relación a esto es súper importante porque, bueno, nosotros estamos con un juicio de cuenta, bueno, anteriormente producto de lo mismo. Por lo tanto, esto ahorraría un montón de cosas porque finalmente el juicio de cuenta todos sabemos que lo paga la persona que es el cuentadante. Y de repente ni siquiera es la responsabilidad del cuentadante, sino que de la persona que está a cargo. O el funcionario administrativo que está a cargo y finalmente termina siendo responsable el cuentadante. Bueno, hay que mejorar los procesos, sí. Nosotros estamos muy atrasados en los procesos, en la actualización del control interno, en los procesos, en la transparencia, en el compromiso, en la seriedad de uso de los recursos del ente fiscal. Para que yo no le sería otra historia, pero hay mucho que mejorar. Y eso lo quiero conseguir con ustedes para que perciban a través de esta normativa que sí es posible mejorar. Bueno, vamos por este enfoque, ¿no es cierto? Deterioro del valor de activos no generadores de efectivo. Entonces, el costo de reposición depreciado. Aquí van a tener que concentrarse porque este es un tema denso y en realidad no tan denso. No los voy a asustar. Ya, vamos por esto. Enfoque del costo de reposición depreciado. ¿De qué se trata? Que yo voy a tener a la fecha que yo necesito medir todo esto, ojo, deterioro del valor de los activos, ¿vale? Con la característica que este activo no genera efectivo. ¿Ya? Pero la cuenta es deterioro del valor de los activos. ¿Cuándo hay deterioro? Recuerden esto. Deterioro es cuando el importe recuperable es más alto que su valor libre. Eso es lo que hemos dicho. Pero ese método lo usamos cuando buscamos deterioro de valor de activos generadores de efectivo. Acá no son generadores de efectivo. Entonces, ¿cuándo hay deterioro? ¿No es cierto? Vamos a buscar el deterioro cuando el valor libre de este activo, ¿no es cierto?, es más alto que el costo de reposición depreciado. Esa diferencia entre ellos dos es el deterioro y el nuevo valor del activo es el costo de reposición depreciado. Espero que me hayan entendido, porque esto es nuevo, totalmente nuevo. El nuevo valor libre del activo no generador de efectivo será, ¿no es cierto?, el valor libre del activo a valor de reposición depreciado. El nuevo valor libre será el valor libre del activo, ¿no es cierto?, a valor de reposición depreciado. Eso. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Veamos cómo resulta. La municipalidad de Maipú, ¿la recuerdan esa, no es cierto? La municipalidad de Maipú. ¿Quién es de Maipú? ¿Hay alguien de Maipú ahí en este curso? En los cursos siempre hay más gente de regiones que de Santiago. Ya. Entonces, ¿qué compró? Una computadora central con un costo de 10 millones. La entidad estimó que la vida útil de la computadora sería 7 años. Anoten eso. 10 millones, vida útil 7 años, y que en términos medios se utilizaría el 80% de la capacidad del procesador entre los distintos departamentos. Bueno, ese lo compré en el fondo para ocupar solo el 80, por lo tanto liberé un 20 que lo voy a ocupar después, pero eso no ocurrió. Entonces se estimó necesario para mantener en reserva un 20% de la capacidad de la computadora para periodos de saturación de trabajo y para ciertas actividades programadas. A los pocos meses de la adquisición, la utilización de la CPU alcanzó el 80% de su capacidad,
pero disminuyó al 20% en el año 23, ya que muchas aplicaciones de los departamentos pasaron a ejecutarse en ordenadores de sobremesa o servidores, o sea, notebook. Un ordenador que puede proporcionar la capacidad de trabajo equivalente a la que realiza la computadora central, en la actualidad se puede adquirir en el mercado por 500.000. Entonces, ¿cuál es el valor de reposición? 500.000. ¿Cuánto es el precio de adquisición? 10 millones. 10 ¿Cuánto es millones. la vida útil de la computadora? 7 7 años. años. 7. Y estamos en el año 23 y esto partió en el año 2019. Por lo tanto, han pasado ¿cuántos años ahí? 4. Evaluación del deterioro. Bueno, veamos cuándo hay deterioro. El indicio del deterioro es un cambio significativo a largo plazo que ha tenido lugar en el entorno tecnológico de la entidad, que ha provocado que la ejecución de los programas pase de la computadora central a otra unidad y, por tanto, ha supuesto una disminución de las tareas realizadas. ¿Ya? Entonces, esos son signos de deterioro. Y aquí está. Ahí. Veamos entonces, llevemos a la práctica. ¿Qué datos tenemos? El precio de adquisición, 10 millones. Vida útil, 7 años. Valor de reposición, 500.000. ¿Vale? Entonces, la metodología para calcular el deterioro es el siguiente. Vea usted. Lo primero que hago es depreciar, ¿no es cierto?, determinar la depreciación acumulada en el año 4 de la CPU. Entonces, los 10 millones los divido por 7 años, lo multiplico por 4 y me da entonces la depreciación acumulada y en consecuencia me da el importe en libro, 4.085.714. El importe en libro dice ahí, pero también es el valor libro del activo, ¿verdad? No es lo mismo. Ahí, perfecto. Disculpe, ¿es lo mismo o no es lo mismo la letra B? Valor libro. Es lo mismo. Ah, es lo mismo ayer. Es lo mismo. Importe en libro o valor libro es lo mismo. Porque aquí tú lo estás viendo, ¿no es cierto? El precio de adquisición menos su depreciación acumulada. El precio de adquisición menos su depreciación acumulada es igual al valor libre. Aquí dice importe en libro, pero recuerden, esto es una traducción del inglés al castellano. Entonces, la persona que traduce no es contable, es un traductor. Entonces, por eso que yo le aclaro ahí que no, ni siquiera yo se lo debería decir. Ustedes deben saber que esto es el valor libro. Pero aquí dice, si usted quiere, importe el libro, es igual al valor del libro. El valor de la máquina menos su depreciación acumulada me da el valor libro, 4.085.000. ¿Vale? Vale. Vamos entonces por el valor libro ahora del valor de reposición depreciado. Valor de reposición depreciado. ¿Cuánto es el valor de reposición en el 2023? 500.000. ¿Cuál es la depreciación acumulada de ese valor de reposición? ¿Qué dice la metodología? Deprécielo por la misma cantidad de años del activo y multiplíquelo por la cantidad de años del activo. ¿Cuánto es eso? 2.85. ¿Cuánto es el importe en libro, ¿no es cierto?, del valor de reposición? 2.14. Y este valor es igual al importe del servicio recuperable. Importe de servicio recuperable. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos, ¿cuánto es el deterioro entonces? La diferencia entre este valor y este valor. 4 millones. Y contabilizo. Contabilizo. ¿Cómo contabilizo? Reconozco el deterioro del activo
a deterioro acumulado del activo. Duda está ahí. Sáquenle foto. Use su celular. Entonces, ¿qué tenemos ahí? El deterioro es 4 millones. ¿En cuánto queda el activo para el periodo siguiente? ¿A qué valor? 214, 286. Y todo eso ocurrió en 5 años, dado que el valor de reposición, algo que me costó 10 millones, después de 5 años, dadas las características del suceso, reponer eso vale 500.000. Saque la cuenta. ¿Cuánto se deterioró? 4.071. ¿Cómo lo calculo? Bueno, tal como dice la metodología, ¿no es cierto? Dice, deprecie el activo, ¿no es cierto? En este caso, por 4 años. Ahí tenemos un valor libre. El valor de reposición lo lleva también, lo deprecia por el mismo factor, 7 años por 4 años, y determine su valor libre. El valor libre es 214. La depreciación, el deterioro, ahí es 4.285.000 menos los 4.071.000. ¿Cuánto queda entonces? El valor libre para el periodo siguiente de este bien, 214.285. Entonces, es lo mismo decir de esta forma, mire, yo sé que esto es un poquito difícil, pero en realidad no lo es tanto. Si usted aplica correctamente el valor ahí, mire, puse la calculadora, 10 millones. Vea, recuerde usted lo que habíamos visto hacia atrás. Dijimos que el valor libre del activo es su precio de adquisición, menos su depreciación acumulada y menos su deterioro acumulado. ¿Cierto? Eso dijimos. Anote eso. El precio de adquisición menos su depreciación acumulada y menos su deterioro acumulado. Y eso me da el nuevo valor libre. Bueno, haga lo mismo. 10 millones menos su depreciación acumulada, 5.000.000. Y menos su deterioro acumulado. ¿Cuánto es el deterioro acumulado? 4.071.000. ¿Cuánto le da eso? 214. Por lo tanto, los 214 pasan para el periodo siguiente y sigue la suerte de la depreciación. ¿Cuánto me queda de vida útil del bien? ¿Cuánto me queda de vida útil del bien? 3 años. Y estamos. ¿Cuál es la novedad para usted? Tal vez es que el valor de reposición tenga que depreciarlo de acuerdo a la vida útil del bien. Tal vez eso le llame la atención, pero así funciona. Justamente eso le iba a preguntar, profesor. O sea, independiente del costo de reposición, como sea lo que me haya costado, tengo que depreciarlo a los 7 años o a los años que tenga el valor de la adquisición inicial. Lo deprecio de acuerdo a la vida útil del bien y lo multiplico por la vida útil de uso que ha tenido el bien. Claro. Eso es. Ya. Y tiene sentido porque tiene que sintonizar con el uso del bien, si no, no lo representa. O sea, el valor de reposición por alguna razón es bastante menor que el valor inicial. Y eso es lo que está reconociendo. O sea, me quedaría en 214. Exactamente. Y entonces, ¿cuánto sería la depreciación para el periodo siguiente? Por los 3 años, ¿cierto? Sí. 71.428. Eso. Sí, Eso. eso me salió también. ¿Te fijas? Entonces cambió brutalmente el valor del activo y por supuesto que cambia su depreciación. Veamos otro ejemplo. Esto va a salir más fácil porque ya lo de arriba se repite abajo. El mismo sistema. Tenemos entonces en esta misma municipalidad
una licencia de software para una aplicación informática. 350.000. La entidad, 7 años. 7 años. Le dio vida útil 7 años. Y en el año 23, el valor de reposición es 70.000. ¿Ya? De reposición para reemplazar. ¿No es cierto? Ahí. Entonces lo mismo, usted anotó precio de adquisición 350, 7 años de vida útil, han pasado 4 años y entonces valor de reposición es 70. Y hacemos exactamente lo mismo. Valor de adquisición dividido por 7 por 4 años me da un nuevo valor 150. Tomo el valor de reposición, hago exactamente lo mismo, lo divido por 7, lo multiplico por 4, me da 40. Entre este y este, ¿no es cierto?, tengo una diferencia de 120. Por tanto, el deterioro es 120. Y contabilizo 120. Entonces, deterioro del activo a deterioro acumulado. Y si usted saca la mayorización, las cuentas T, va a quedar clarito, ¿no es cierto?, que es el nuevo valor libro es 30.000. Entonces, 350 menos su depreciación acumulada menos su deterioro acumulado me da 30. ¿Cuánto es la depreciación para el periodo siguiente? ¿Cuánto es la depreciación para el periodo siguiente? ¿30, profe? No, pues 30 es lo que quedó para el periodo, para el periodo siguiente. ¿Cuántos periodos me 120. quedan? Ah, hay que sacar la cuenta igual que recién. 10.000, Entonces, ¿de cuánto es? 10.000. Dividido por 3. 10.000, ¿cierto? 10.000. 10.000, 10.000. sí. Ya. Bien. Vamos a ir ahora bajo otro método. Este va a ser el método de reposición, ya eso se repite. Vamos a ir a otro. El costo, enfoque del costo de rehabilitación. Esto es más, esto es rehabilitación. El otro era reposición de preciado. Ahora viene el costo de rehabilitación. Entonces ustedes ya saben lo que es una rehabilitación en un activo, ¿cierto? En el año 2018, la entidad adquirió un autobús con costo de 200.000 para trasladar a los estudiantes de las poblaciones cercanas de manera gratuita. La escuela estimó una vida útil de 10 años para el vehículo. El año 23, el autobús sufrió un daño en un accidente de tráfico y fue necesario gastar 40.000. La rehabilitación no afecta a la vida estimada del activo. Ese es un dato, porque ustedes saben que las rehabilitaciones tienen, para que sea una rehabilitación, para que sea capitalizable, tiene que generar un efecto de mayor rendimiento o mayor vida útil del bien. En este caso la vida útil se mantiene, pero sí entonces el bus tiene mejor rendimiento, un producto de la mejora. Entonces, el costo de adquirir un nuevo autobús para prestar un servicio similar es de 250.000 en el año 2023. Entonces, tengo costos de rehabilitar, tengo un costo alternativo de comprar el bien. ¿Anotaron eso? Bien. Entonces, vamos por el cálculo del deterioro. El deterioro se determina bajo la siguiente metodología. Lo primero que hacemos, tomamos el valor del bus y lo llevamos, ¿no es cierto?, a nuestro cálculo de depreciación. Entonces tenemos 5 periodos y la depreciación entonces es la mitad, ¿no es cierto? Perfecto. Ahí está el valor libre. El costo de reposición, ya sabemos, el costo de reposición depreciado es igual al valor, ¿no es cierto?, de reposición. Lo mismo, usamos
el mismo factor. 10 multiplicado por 5 periodos me da 125. Y a eso yo le voy a restar el costo de rehabilitación. Le resto el costo de rehabilitación. Ahí, 40. Sáquenle foto a eso. Entonces, ahí 40.000. ¿Cuánto me da el importe del servicio recuperable? Bueno, restamos 250 menos 125 y menos 40 me da 85. El deterioro de valor es igual, ¿no es cierto?, a el importe en el libro aquí, ¿cierto? Menos los 85 me da 15. Entonces, contabilizamos los 15. Contabilizamos pérdida por deterioro acumulado. ¿En cuánto quedó ahora el activo para el periodo siguiente? En 85. ¿Cuántos periodos me quedan? 5. Entonces, aquí está el asunto, en esta parte. Esta es la parte clave. El costo de reposición depreciado, hasta ahí lo sabemos. Lo que no sabíamos es que el costo de rehabilitación se resta de este valor. No, ordenadores, ejemplo. Ordenadores como ejemplo, nomás, profe, ¿cierto? Se equivocó ahí, no, estamos hablando del valor del vehículo. En el ejemplo dice Ah, lo que claro, es el activo. claro. Sí, es Sí, que estábamos aquí- comparando con mi compañero. Sí, Es que está repitiendo el... sí, El eso les digo yo. Ahí. Bueno. Están prendidos, ¿eh? Están prendidos. Está bien, así debe ser. Ahí está la cosa. Es que a esta hora no molesta a nadie, profe, eso es lo ideal. Ah, entonces comencemos las clases ahora, pues. Sí, es que en la mañana es de loco. De 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Eso, profe. Hasta el Eso otro lo día. hasta el otro día ahí. Ya. Entonces ahí estamos. Ahí estamos. Entonces la novedad de esta cuestión es que le vamos a restar aquí al costo de reposición, después que de precio le voy a restar el desembolso por 40.000. Y nuevamente se produce el efecto, ¿no es cierto?, de reposición. Y estamos. Ahora ahí tenemos el de rehabilitación. Nuevamente se repite lo mismo, pero ya ustedes se manejan con el asunto. Y acá, ¿no es cierto? Ahí también vamos a eliminar eso. Ahí. Ya. Enfoque de unidad de servicio. ¿Está bueno? ¿Está? Yo decía, pero van a estudiar, pero ¿habrán visto esta cuestión? Nunca lo vieron, ¿cierto? ¿Cierto, profe? Entonces, en cambio, usted tiene el texto, lo que no tienen son los ejercicios, entonces eso le ayuda. Por eso, ganándole tiempo al tiempo, yo me atrevo a pasar estos ejercicios. Mire, enfoque de la unidad de servicio. Enfoque de la unidad de servicio. Vamos al ejercicio. En el año 2008, el ayuntamiento, ¿no es cierto?, construyó un edificio de 20 plantas para sus actividades en el centro de la ciudad. 20 pisos, ¿no es cierto?, o 20 departamentos, qué sé yo, con un costo de 80 millones. Se esperaba que el edificio tuviese una vida útil de 40 años. En el 2003, la legislación, ¿no es cierto?, de seguridad estableció que las 4 plantas superiores de los edificios altos se dejasen sin ocupar en un futuro inmediato. Cambió la política, entonces, bueno, ya no se usan. En el año 2003, tras la entrada en vigor de la normativa, el edificio tenía un valor razonable menos los costos necesarios para la venta de 45 millones. El costo anual de reposición de un edificio similar con 20 plantas es de 85 millones. El costo anual de reposición, ahí usted ya se dio cuenta de algo. Entonces, bueno, el deterioro. Vamos al cálculo del deterioro. ¿Cuánto costó el edificio? 80. ¿Cuánto periodo le asignamos de vida útil?
40. Estamos a 15 años, ¿no es cierto? Estamos a 15 años. Entonces, perfecto. Ahí está la depreciación acumulada y ahí está su valor libro. Perfecto. Vamos al valor de reposición, ¿no es cierto? Depreciado. Son los 85 millones, pero, ¿no es cierto? A 40 años, a 15 años me da 31. ¿Vale? Antes de los ajustes antes de los ajustes. Entonces, 85 menos 31 me da 53. Ok, hasta ahí no hay ningún problema. Lo hemos hecho siempre. Ahora viene el valor de uso del edificio tras la entrada en vigor, ¿no es cierto? ¿Cuánto ahora en la planta? Antes la planta era en 20, pero me aceptan solo 16. Entonces, el valor de uso del edificio tras la entrada en vigor de la regulación va a ser, ¿no es cierto?, D, que sería este valor, el valor libro de el valor de reposición depreciado, lo multiplico por 16, lo divido por 20, me da 40, me sale 42.500. Entonces, que sería, ¿no es cierto?, este valor multiplicado por, dividido por 20 periodos, multiplicado por 16, me da 42.500. Valor razonable menos los costos necesarios para la venta del edificio. 45 es un dato que me lo da el ejercicio. Entonces me dice que el importe, aquí está lo novedoso, importe del servicio recuperable será el monto mayor entre el valor de uso y el valor razonable menos los costos de vender. ¿Cuál es el monto mayor? Los 45. Por lo tanto, ¿cuánto es el deterioro? El deterioro será los 50 menos menos G, ¿no es cierto? Menos el importe recuperable, mayor, Eso, 45. eso. Ahí. Entonces contabilizo. Entonces la pregunta es, ¿en cuánto quedó el activo para el periodo siguiente? ¿En cuánto quedó? Saquen la cuenta, pues. Veamos. Es 80 menos 30 menos 5. ¿Cuánto me da? 45. Eso. Ahí está. Entonces, este es el valor libro para el periodo siguiente. Y estamos. ¿Cuánto es la depreciación para el periodo siguiente, entonces? Sería los 45 dividido por... 45 dividido por 16. No, Ah. pues sí. A No. ver. En la vida útil, la vida útil. Perdón. 9 millones. Eso ¿Por son los cuánto lo 45 dividiste? dividido por... Eso, 9 millones. 9 millones. Claro. Por 25 dividido, me da 9. ¿Cuánto da? ¿Cómo fue la fórmula? Perdón, los 45 dividido Por 20 y por 4. No, por 20. no. No, 20, ¿qué 20? ¿Cuánto es la vida útil del edificio? Mira, No se me ve la pantalla. ¿Cuánto era? No me acuerdo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se ve la pantalla? No me diga que no la están viendo. Sí, se ve, profesor, claramente la pantalla. Yo estoy piti, profe, yo estoy piti. Me había asustado y que yo estaba hablando. No. era 40. Ya. Profesor, y cuando ¿Cuánto es la quiera vida nomás útil? usted Gracias. decida. ¿Cuánto Ya. es la vida útil? 40. 40. Eso serían los... Ya, ¿y cuánto me queda de vida útil para la planta? Para las 16 plantas, porque lo ajusté aquí. ¿No? ¿Cuánto es la vida útil que le queda a las 25. plantas? 25. Pues entonces, 25. si el valor libro es 45, ¿cuánto es la depreciación para el periodo siguiente? Dividido por 25. Pues. ¿O no? Ay, Por el resto de la vida útil que me queda, ¿cuánto me queda? 25 años. 8. 1.800.000. Muy bien.
Muy bien. Ve que estudiando se aprende. Estimados participantes, los felicito, les agradezco su participación, su interés. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Que lo pasen bien. Correcto. Igualmente, Muchas profesor. gracias, profesor, por todo. Gracias por su paciencia. Nos vemos el miércoles. Nos vemos. Gracias a ustedes. Chao, cuídense.